episodio número 2810. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa, súper y sin igual lección número 8. Luz desde el santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. De verdad que esta semana ha sido una semana gloriosa. Hemos aprendido un montón de cosas que vamos a ir repasando, obviamente, en el transcurso del programa, especialmente la parte final. Y también hemos de recordar algunas declaraciones que ha dado nuestro asesor teológico, que esta semana tuvo 3 comentarios. Nos referimos al doctor y pastor Franklin Martí, así que hoy va a ser una lección de cierre gloriosa y por lo tanto les animamos a que se mantengan en sintonía de nuestro programa. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede sintonizar nuestra emisora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que si hay algo que no hemos aprendido de esta semana, tú puedas recordarlo y de esa manera cada uno de nosotros hacer todo lo que pueda para mantener todo esto que tú nos has informado y también compartirlo con otros. Ayúdanos, sobre todo, Señor, a que esto se transforme en una bendición para nuestra familia y todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso, el libro que se ha recomendado altamente ha sido El conflicto de los siglos, porque hemos mencionado más de una vez que estas lecciones se basan en estos estudios, pero también hay otra cita que se recoge del libro Testimonio para la Iglesia dentro del tomo 5, pero antes de pasar a esa, primero veamos lo que dice El conflicto de los siglos. Específicamente, esta cita se encuentra dentro del capítulo 29, El juicio investigador. De hecho, hay otra cita también más adelante del mismo capítulo, pero veamos cómo se desarrolla. Primero, observa cómo se describe la obra de Jesús por nosotros en el juicio y nuestro papel en lo que dice el conflicto de los siglos dentro del capítulo 29, el juicio investigador. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y fe. Reclamando el perdón para ellos, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles y dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Gloria a Dios. 1000 veces gloria a Dios hubiese dicho Mar, porque de verdad que esta cita nos llena de gozo del libro El conflicto de los siglos,
dentro del capítulo 29, el juicio investigador. Y no podemos avanzar sin comentar esta cita y sobre todo esto de que Jesús no disculpa nuestros pecados. Él no dice, él pecó porque es débil. No, Jesús dice, ok, él pecó, pero también se arrepintió. Y no solo eso, sino que levanta sus manos heridas y nos dice, o le dice primero al Padre, yo los conozco por nombre, he grabado sus nombres en las palmas de mis manos. Yo no sé si ustedes están captando todo el contenido de esto. Dios reprende al enemigo y le dice que él no tiene potestad en ninguno de nosotros, aquellos cuyo beneficio, el beneficio de la sangre de Cristo ha sido derramada, ha sido acreditada. Hay otra cita, como les mencioné, esta se encuentra dentro del libro Testimonio para la Iglesia, específicamente el tomo 5 y la página 446, no de forma electrónica, sino en el libro que tiene el autor. Lo interesante es que todo esto también se encuentra dentro del libro El conflicto de los siglos, dentro del mismo capítulo 29, el juicio investigador. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No debemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Gloria sea nuestro Dios por esta poderosa cita que hemos mencionado. Se encuentra dentro del capítulo 29, el juicio investigador, y también la recoge Testimonio para la Iglesia, el tomo 5, la página 446, la versión que está usando el autor. De verdad que con una cita como esa, usted no necesita estar argumentando ni queriendo ganarle argumentos a nadie que lo señale. Usted y yo somos pecadores, necesitamos de la gracia. Solo Cristo es sin mancha, sin ningún tipo de decadencia. Por lo tanto, solo Cristo, así como dice la cita, puede presentar una intercesión eficaz a nuestro favor. La última cita que vamos a ver a continuación, también como mencioné, se encuentra dentro del capítulo 29, el juicio investigador. Noten lo que dice esta poderosa cita. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas
ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 29, el juicio investigador. La verdad es que con todas estas citas pudiéramos cerrar aquí, pudiéramos terminar y estaríamos satisfechos, porque de verdad cuánto contenido y cuánta verdad recogen estas, debido a que en este tiempo final no deberíamos estar tomando nuestra salvación a la ligera. Si durante todo el tiempo el enemigo ha atacado al pueblo de Dios, imagínense en este tiempo que ya estamos en las finales. Obviamente el ataque va a ser mucho mayor. Por eso necesitamos llenarnos de Cristo, restablecer nuestras fuerzas, abastecernos espiritualmente para poder hacer frente a cualquier cosa que se levante. Se hacen algunas preguntas finales para luego pasar entonces al repaso acostumbrado ya en estas lecciones. Primero, ¿qué emociones se suscitan al pensar que Jesús levanta sus manos heridas por nosotros ante el Padre? ¿Por qué es esta nuestra única esperanza en el juicio? Cuando yo siento y veo y analizo lo que Cristo hace ante el Padre, de levantar sus manos ensangrentadas, o no ensangrentadas porque ya curaron, pero sus manos con la evidencia inequívoca de que a Él le traspasaron las manos los clavos por nuestros pecados, yo siento un gozo y a la vez una indignación, porque ¿cómo es posible que yo viva una vida no consecuente al sacrificio que Cristo ha hecho? ¿Y por qué es esta nuestra única esperanza en el juicio? Porque sin ese sacrificio, sin esa intercesión que Él hace, sin todo lo que Cristo nos alienta y nos da poder para vencer, no pudiéramos levantarnos ni siquiera en nombre delante de Dios en el juicio celestial. La siguiente pregunta: estamos viviendo en el día de la expiación. La expiación es la obra de Dios para salvar a los pecadores perdidos. Entonces, ¿por qué debería ser una excelente noticia dedicar algún día a la obra de Dios en favor de la salvación de los pecadores? Bueno, deberíamos de dedicar no solamente un día, deberíamos dedicar cada día de nuestra vida en por lo menos meditar en la obra de Dios a nuestro favor. De paso, creo que es el libro El Camino a Cristo, si mal no me equivoco, o si es otro sería El Deseado de todas las gentes, o en uno de esos dos libros se encuentra la cita de que cada día deberíamos dedicar al menos una hora a meditar en lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, esto no debe ser un solo día. Lo que Cristo hizo en nuestro favor, la obra de expiación para salvar a los pecadores perdidos, debería ser una excelente noticia para nosotros, y deberíamos dedicar no solamente un día, sino una hora diaria en recordar de dónde Dios nos sacó. Y la tercera y última pregunta, para pasar al repaso. Primero, observa la cita de Elena de White que se encuentra arriba. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. ¿Cómo puedes hacer tuya esta esperanza? Al meditar en que solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor, que solo Él puede callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos, yo puedo estar seguro de que mi salvación no depende de mí. Tu salvación, así como lo escuchas, no depende de ti. Por lo tanto, está asegurada en Cristo. Es Él el que te defiende. Es Él tu abogado. No
creas que tu defensa será mejor. No creas que tu defensa va a hacer una diferencia. La diferencia es cuando dejas que Cristo pelee tus batallas. Haciendo el repaso de la lección de la semana, estuvimos viendo en el primer estudio del sábado domingo el santuario celestial y cuánta evidencia hay bíblicamente de que hay un santuario, aquel verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre. De paso, el pastor Martí también mencionó acerca de esto y dijo que hay un verdadero santuario, que ese es el Tamid, el santuario celestial, y que obviamente hay tantas evidencias bíblicas de que hay un santuario celestial y no que el cielo en sí todo es un santuario, sino que dentro del cielo hay un santuario. Y eso obviamente hace una gran diferencia, porque si hay un santuario, también indica que hay un sacerdote, indica que hay un sacrificio, indica que hay un lugar santo, indica que hay un lugar santísimo. Y es así como pasamos entonces a la parte del lunes que habla del lugar santísimo y cómo en el día de la expiación, el Yom Kippur, se hacía una limpieza de todos los pecados. De paso, nosotros entendimos esta semana que aunque el pecado termina para nosotros solamente con pedir perdón a Cristo, no termina para Cristo ahí, sino que Él lo presenta de una manera en el santuario celestial, en el lugar santo, pero luego está haciendo la obra de expiar todos esos pecados, quitar todos esos pecados del lugar santísimo y ponerlo en los registros para que finalmente sean depositados sobre Azazel, es decir, sobre Satanás. Y eso obviamente es algo maravilloso, porque aunque el pecado termina para nosotros ahí, Cristo no solamente lo asume, sino que Él también finalmente lo deposita en el acusador de nuestros hermanos, en el responsable final del pecado. Y es por eso que el enemigo no quiere que la gente se salve. Yo siempre aprovecho y lo digo, porque mucha gente cree, pero si el enemigo es un enemigo derrotado, ¿para qué le está peleando si ya él sabe que él perdió? Sí, él sabe que él perdió, pero ¿quién indica que él va a perder con menos adeptos? Es decir, mientras más personas se pierden igual que él, menos fuego él recibe. Y es por eso que él no quiere que tú te salves, porque él quiere que el fuego que te tocaba a ti lo cojas tú y no él. Pero evidentemente, si nos mantenemos del lado de Cristo, el enemigo no tiene parte con nosotros. Así pasamos a la parte del martes del juicio ha llegado. Y aquí también contamos con el poderoso comentario del pastor Franklin Martí hablando del juicio final, y obviamente tengo que hablar de las 4 fases del juicio. La primera fase tiene que ver con el juicio investigador, cómo Cristo empezó a hacer la limpieza del lugar santísimo en el día de la expiación, profetizado 2300 años antes de que sucediera, específicamente en Daniel capítulo 8, versículo 14. Entonces, esa es la primera fase del juicio. La segunda fase tiene que ver cuando Él separa las ovejas de los cabritos y viene a buscar a sus ovejas, a sus hijos, a los que escuchan su voz. Luego entonces viene la tercera fase, que es cuando se examinan todos los registros en el cielo durante el milenio, y la cuarta y última fase, cuando se da la sentencia final, el exterminio del pecado a Satanás y sus demonios, además de aquellas personas que se perdieron. Es así como el juicio se representa en la Biblia, y específicamente en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 14, Daniel capítulo 8 y otros textos más. En la parte del miércoles estuvimos viendo la buena noticia del lugar santísimo y cómo el Señor nos invita a acercarnos con confianza,
que no hay que tener miedo, porque la sangre de Jesús prepara el camino a cada paso. Fue así como llegamos a la parte del jueves, Jesús, nuestro abogado en el juicio, y como Hebreos capítulo 10 habla de esa intercesión magistral, de cómo Cristo, una vez y para siempre, presentó su cuerpo como ofrenda ante Dios, y que de esa manera, habiendo Cristo ofrecido una vez y para siempre por los pecados, se sentó luego a la diestra del trono de Dios. Y es ahí cuando escuchamos al doctor Franklin Martí explicar que el día de la expiación antitípico se representa con una ceremonia de entronamiento. Y ese entronamiento, que tiene que ver con que Jesús empieza funciones sumos sacerdotales, ocurre en el año 1844, cuando éste recibe el poder y la autoridad de juzgar. Ya no solamente está simplemente como sacrificio y como sacerdote común, en el sentido de que estaba representado por el oficio del sacerdocio en el lugar santo, sino que a partir de 1844 Jesús empieza la segunda fase de su ministerio de intercesión, haciendo nada más y nada menos que la función no solamente de sacerdote, sino ahora de sumo sacerdote, y no solamente de sumo sacerdote, sino también de nuestro abogado en el juicio. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que realmente esto de el santuario es una luz maravillosa. Por eso se llama luz desde el santuario, porque nos ilustra. Cristo nos ilustró básicamente con su propia vida, con su propio ejemplo, cuál era el equivalente de todos esos tipos, de lo cual Cristo era el antitipo, el prototipo original, aquel en quien se cumplen todas las diferentes representaciones que se hacían en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo cumpliendo con todas esas profecías, y especialmente continúan esas profecías cumpliéndose en el santuario celestial, tanto en la primera parte del ministerio sacerdotal de Cristo, como también en la segunda parte, donde Él está en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo, en donde es ministro, donde es nuestro sumo sacerdote, donde también se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque una vez más podemos contar con tu presencia, podemos contar con la ayuda de tu Santo Espíritu y cómo tú nos aclaras todos estos temas que son profundos, pero a la vez tú lo haces más sencillo para que podamos entender. Ayúdanos para que dediquemos el tiempo de calidad que tú te mereces y que también este tiempo de calidad lo podamos compartir con nuestra familia. Que no solamente seamos nosotros nutridos por tu palabra, sino que también podamos nutrir a otros, empezando con quienes viven cerca de nosotros, junto a nosotros, y aquellos también que comparten, ya sean compañeros de trabajo, de estudio, quienes sean, que también puedan recibir parte de esta bendición. También te pedimos que tú dirijas a cada oyente de nuestra emisora, a cada oyente de este programa, y que todos podamos siempre ser llenos de tu Santo Espíritu. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 9, el fundamento del gobierno de Dios. Y ahí estará nuestro hermano Omar Medina
con su asesor teológico, Humberto Méndez. Luego, su servidor, estaré nuevamente con ustedes en la lección número 10, el espiritismo desenmascarado. El espiritismo desenmascarado. Y nuevamente contaremos con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, lo cual obviamente va a ser algo glorioso. Esta semana hemos estado abordando la lección número 8, Luz desde el Santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Así como lo habíamos prometido al principio del programa, compartimos la vía por la cual usted puede sintonizar Radio Oasis de Esperanza. Recuerden, pueden hacerlo vía TuneIn Radio. TuneIn es una aplicación que recoge todas las emisoras. Ahí nos encuentran a través de Oasis de Esperanza. También pueden decirle a los dispositivos de Amazon Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn y automáticamente va a reproducir nuestra emisora. Y también pueden ir a la página principal roesperanza.com, R de radio, O de Oasis, Esperanza, la palabra que yo digo que ya está casi patentizada en la Iglesia Adventista, roesperanza.com, y automáticamente lo direcciona a nuestra emisora. Pueden también comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.